La Fundación SCP es la responsable de localizar y contener a individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural. Hola multimaníacos, el día de hoy vamos a traer el White Pack de la Fundación SCP. Este paquete realmente se llama contención anormal y el anterior set era contención fallida. En el día de hoy estamos con el maestro y con el cuervo y vamos a repartir estos 12 paquetes entre los tres. ¿Listo? Bueno, entonces va el maestro. Bueno, entonces recordemos que en estos packs hay diferentes rarezas. Es un set de colección de China y cada carta puede venir tanto foil como no foil, como común. Entonces vamos a ver quién va a conseguir, en este caso, el SCP más conocido, que será nuestro punto para definir quién tendrá la mejor suerte por el día de hoy. Entonces, por una apuesta que hicimos ahorita, voy a tomar mis 4 paquetes. Este está bien. Yo creo que este. Cuervo. Bueno, este. ¿Cuántos son? ¿4? Entonces quedamos con estos 4. Muy Voy a empezar yo. Vamos a comenzar con este. Tenemos entonces el SCP-363, no es un 100 pies. El 179, Hermana Solar. El 334, que es el Vulpino Estelar. El 1364, que es el mamífero ultra vulnerable. El 261, la máquina omnidimensional. El 336, perdón, el Lilith. Y el 2706, que es el bosque de la resurrección. Bueno, esto salió en el primer paquetico. Vamos con el segundo paquete. Bueno, entonces tenemos acá al SCP-507, el viajero dimensional reacio. El SCP-1730, la batalla en el sitio 13. Salió otra vez, repetido. El SCP-131, los iPods. El SCP-2047. SCP-140, crónica incompleta. Y nos salió otra vez la hermana solar. Bueno, vamos con nuestro tercer sobre. ¿Cuál? Entonces, tenemos acá al SCP-860, que sería la llave azul, pero este es el 2, como el guardián. Estamos con el 2002, que es el futuro del juicio final. El 2256, cosa muy alta. Uy, el CO53, la niña. El 3095, que es el pájaro, es la palabra. Y el 811, la mujer del pantano, o como en España, la feataca. Y otra vez no es el sin pies. Vamos con mi último sobre.
Tenemos acá el famoso Caín, al SCP-073, el 342, boleto de ida. Tenemos a la niña, que es el SCP-134, la niña de los ojos de estrella. Otra vez una cosa muy alta. Returbio. El SCP-1981, Ronald Negan descuartizado mientras habla. SCP-689, el perseguido en la oscuridad. Y el SCP-123, el agujero negro embotellado. Bueno, eso ha sido los sobres por mi parte. Seguimos con el cuervo. Bueno, vamos a abrir el primer sobre. Bueno, entonces primero tenemos a la máquina expendedora omnidimensional, que es un alterno diferente, o sea, que esta se ve mucho menos animada. Luego seguimos con el pájaro, no es la palabra, que ya nos había salido. Luego la opción preferible. Luego tenemos las señales de las estrellas, Luego esta carta que no nos había salido, que es el manicomio Graftaff. Luego tenemos el tarato con el diablo, un tarato con el diablo. Y por último tenemos el bosque de la resurrección. Ese es el primer sobre. Continuamos con el segundo. Pero el arte de las cartas, sí podemos decir que es muy bonito. Entonces acá vamos a la primera carta. Bueno, acá tenemos el SCP-1986, que es la librería imaginaria. Luego continuamos con Walter el conejo omnívoro, que es el 524. Luego tenemos nuevamente la máquina expendedora omnidimensional, que es el 261. Luego nuevamente tenemos el pájaro de la palabra, que pues ya lo habíamos dicho, es el 3095. Luego esta carta que no nos había salido, que es el saltador dimensional, que es el 507. Luego continuamos con el helio hostil, que es el 681. Y por último el tiquete de ida, que es el 342. Bueno, continuamos con el siguiente sobre. Vamos a ver qué nos sale en este. Y nuevamente podemos ver pájaro, no la palabra. Entonces tenemos el pájaro, es la palabra, lo estaba diciendo mal, no es la palabra, no, es la palabra, que es el 3095. Luego continuamos con el saltador dimensional, nuevamente el 507. Luego esta carta nueva, que es el mayor Alexei 2273. Esta carta que no habíamos visto, que es el Rebel Rouser, que es el 562. Luego continuamos con la opción preferible 2003. La mujer del pantano, la 811. Y por último, Gea adolescente, que es la 166. Y solo nos queda un último sobre. Al parecer pues han salido bastantes cartas repetidas. Vamos a esperar si en este último sobre nos sale algo diferente. Y acá podemos ver que nos salió el alterno del cual habíamos hablado anteriormente, que es el de la máquina expendedora omnidimensional con su alterno, y es la 261. Luego continuamos con el viajero, que es el 206, que se parece a Wally. Luego nuevamente el conejito omnívoro, que es el 524. Luego tenemos esta carta, que es el robo amigo, que es la 846. También tenemos al guardián nuevamente, que es el 862. Esta carta, que es el siente tu dolor,
y es la número 590. Y por último el osito constructor, que es una carta interesante porque tiene varias variantes, y es la 1048. Y por el momento terminamos, pues no vemos nada supremamente interesante hasta el momento. Vamos a ver qué. Muy bien, entonces ahora es mi turno. Creo que en estos sobres vamos a tener el mayor nivel de peligrosidad y vamos a sacar las cartas más raras. Ya vamos a mostrarles eso. Entonces empezamos. Poner esto un poco por acá, al lado de la Ronin Toad. Y veamos, a ver. Concuerdo con mis amiguites. Los sobres son un poco complejos de abrir. Bastante complejos, de hecho. Hola. Saludos. Han bajado hasta aquí. No tengan miedo, soy la cura. Deja de resistirte y suscríbete a Unboxing Maniacas. Dejen sus comentarios para hacer más de estos videos y compartir. Otra víctima de la enfermedad. Luego de un corte para comerciales, hemos logrado abrir el sobre. 5 concuerdo, son difíciles de abrir, la verdad. Normalmente no me gusta que pase eso con las cartas. Entonces, tenemos los iPods. Podemos ver en las cartas, no olvidemos, tenemos un nivel de rareza. Entonces este nivel de rareza puede ser rara o super raro, y entre otras holographic rare. Tenemos también acá el nivel de velocidad de las cartas. Este es un nivel 0 y pues conforme el SCP sea más peligroso pues va a ir aumentando de nivel. Seguimos con nuestro amigo el conejo omnívoro, carta rara. Tenemos también el teléfono aislado, el viajero, SCP-206, el mamífero ultra vulnerable, el número 1364. Como primera super rara tenemos el agujero negro embotellado, SCP-123. Y finalmente también como super rara tenemos a la niña cyborg, que es el SCP-191. Seguimos con el próximo sobre. Vamos a ver si tenemos más suerte destapándolo. Bueno, siguiente sobre que hemos abierto, o más bien dañado. Entonces, empezamos con nuestro viejo amigo, el mamífero ultra vulnerable. Seguimos con otro amigo que es RoboAmigo, SCP-846. Seguimos con el futuro que nunca fue, SCP-2002. El Tarsiano Blanco, SCP-1087. Otra vez la waifu, la niña de los ojos de estrella, Starry Eyes Biru, SCP-134. Tenemos acá la IA antigua, SCP-079 como primera super rara. Y la siguiente es nuevamente el trato con el diablo, SCP-738. Bueno, por ahora no vamos con mucha ventaja. Vamos a ver si en el siguiente sobre nos podemos recuperar un poco. Bueno, entonces tenemos al mayor Alexei, otra vez. Nuestra querida carta de Ronald Reagan descuartizado mientras habla, la SCP-1981. Tenemos señales de las estrellas, SCP-1425. El manicomio Grasport, SCP-3054. Tenemos la espada Vorpal, SCP-1871. No es 100 pies, SCP-363. Y finalmente una crónica incompleta, SCP-140. Estamos repitiendo mucho las cartas en estos sobres. Este es el que me va a salvar. Bueno, vamos a ver. Bueno, volvemos. Y nuevamente no puede faltar en un sobre un buen mamífero ultra vulnerable, SCP-1364. Tenemos la mujer del pantano, SCP-811. Tarsiano Blanco, SCP-1087. Básicamente estamos haciendo un resumen de los sobres previos. El futuro que nunca fue, el SCP-2002.
otro Tarsiano blanco. Ya tenemos tercia Tarsianos blancos, SCP 1087. La mujer del pantano, SCP 811, súper rara. Y tenemos la SCP 058, el corazón de las tinieblas. Tuvimos 3 super raras en este sobre, 4 super raras. Ah, bueno, pero ese es del anterior. Creo que en este caso no fui el más afortunado con estos sobres. Bueno, botsmaníacos, entonces acá tenemos el resumen de lo que conseguimos. Conseguí en mis sobres solamente 10 super raras, aunque algunas bastante repetidas. La carta que tiene mayor ataque fue la SCP-738, Trato con el Diablo, con 789. También tuve pues el corazón de las tinieblas y varias raras. La verdad pues no tuve mucha suerte, salieron muchas repetidas de bajo nivel. Tampoco el nivel de riesgo era muy alto, máximo fue nivel 2. Tenemos al Cuervo. Su mejor carta fue el Bosque de la Resurrección, 835. Consiguió 8 super raras. También vemos que tiene su propia copia de El Trato con el Diablo. Y finalmente el ganador del día de hoy, que es Loquillo, quien tuvo no solo una, sino 2 hermanas solares con un nivel de 899, un nivel de peligrosidad 3 y tiene 12 super raras. Entonces creo que le fue bastante bien. Entonces ya está también Lilith, también hay un árbol un bosque de la resurrección, perdón. Entonces, pues no sé qué piensan, chicos, del producto, qué tal les pareció. Producto muy interesante para iniciar a jugar. El problema es que no somos chinos. Pero se me parece que el arte es bastante curioso, aunque llama la atención que sea bastante dispar. Por ejemplo, podemos ver estas cartas como la criatura guardián del bosque del SCP-860, la llave azul. Pues este es el 2, la criatura que aparece en el bosque. Es muy diferente de lo que sería del Vulpino, o del Trato con el Diablo, o de Lilith, o de la hermana solar. Pero interesante, lástima no conseguimos ninguno de los más famosos, excepto creo que Cain fue como el SCP más conocido que tuvimos, ¿no? Bueno, botsmaníacos, esperamos que hayan disfrutado este video. Esto será por ahora y nos veremos en un próximo unboxing. Nos veremos muy pronto.